Aproximadamente 1 de cada 4 personas no tiene monólogo interno. No piensan en palabras del todo. Y lo más inquietante, si tú sí la tienes, esa voz está reescribiendo tus recuerdos ahora mismo. Detente un segundo. Escucha con atención. Hay algo hablando dentro de tu cabeza en este preciso instante. Está leyendo estas palabras, comentándolas, quizá dudando de mí. Esa voz eres tú, o eso creías. Porque para millones de personas en todo el mundo, ese sonido interno simplemente no existe jamás. Y si tu mente funcionara realmente en total silencio, ¿seguirías siendo exactamente la misma persona hoy? Vamos a llamar a las cosas por su nombre real. Los científicos hablan de habla interna. Es esa narración privada que aparece cuando lees, planeas el día o ensayas una discusión imaginaria. Durante siglos, filósofos y psicólogos asumieron que esa voz interior era completamente universal en todos nosotros. Descartes dijo, pienso, luego existo, y todos imaginamos ese pensamiento como palabra sonando claramente dentro nuestro. Nadie se molestó nunca en preguntar si realmente todos escuchaban exactamente lo mismo. Se dio por hecho. Y aquí está el problema real. Cuando una experiencia parece obvia, deja completamente de ser investigada. Nadie te preguntó jamás si oías tu propia voz, porque nadie imaginó siquiera que pudiera faltar. Hasta hace muy poco, la ausencia de esa voz interior ni siquiera tenía un nombre propio. Hoy sí lo tiene ese fenómeno, y se llama anendofasia. Su descubrimiento reciente cambia absolutamente todo. Está obligando ahora a reescribir capítulos enteros de la psicología cognitiva moderna, según muestran los estudios. Turns out, la mente humana no viene realmente equipada con un único manual universal para pensar. En 2011, un experimento discreto y silencioso en un laboratorio pequeño lo cambió absolutamente todo. El protagonista de este giro se llama Russell Herbert, un psicólogo de la Universidad de Nevada que cambió todo. Herbert inventó un método simple y brutalmente honesto para atrapar los pensamientos justo cuando aparecían. Daba a sus voluntarios un pequeño buscapersonas que sonaba en momentos totalmente aleatorios del día. Al sonar, el sujeto debía anotar exactamente qué había en su mente el instante justo anterior. Sin filtros, sin adornos, sin reconstruir. Solo la fotografía cruda de su experiencia interior real. Cuando Herbert analizó miles de esos muestreos, encontró algo que absolutamente nadie esperaba encontrar. Solo alrededor del 23% de los pensamientos capturados realmente contenían palabras reales. El resto eran imágenes, sensaciones corporales, emociones sin forma verbal, puras nubes silenciosas. O lo que él llamó pensamiento no simbolizado, una comprensión pura, sin lenguaje ni imagen alguna. Pero aquí viene lo más chocante de todo. Muchos participantes se negaron rotundamente a creer sus datos. Estaban absolutamente convencidos de que pensaban en palabras habladas durante todo el tiempo, siempre. Studies show que sobreestimamos nuestro propio monólogo interno de manera realmente masiva y constante. El mito de la voz constante se desmoronó dentro de un modesto laboratorio en Las Vegas. Entonces, si esa voz no está siempre encendida, ¿de dónde diablos aparece cuando finalmente surge? Para responder, hay que retroceder casi 100 años, hasta un psicólogo soviético llamado Lev Vygotsky. Vygotsky observó algo que cualquier padre reconoce al instante. Los niños pequeños hablan solos en voz alta. Le explican a nadie lo que están haciendo mientras apilan bloques, se regañan cuando se equivocan, narran sus propios juegos. Los adultos suelen pensar que es adorable o extraño. Vygotsky vio otra cosa. Vio un cerebro construyéndose. Su idea revolucionaria fue que el lenguaje no nace dentro de ti, nace fuera. Lo escuchas primero de tu madre, de tu padre, tus hermanos y la escuela. Es una herramienta social, y entre los 3 y los 7 años aproximadamente ocurre algo asombroso. Ese habla externa empieza a plegarse hacia adentro, se vuelve más rápida, más comprimida, más fragmentada. Deja de moverse en los labios y se traslada, poco a poco, al silencio de la mente. Imagine you're living en ese momento del desarrollo, importando la voz de tus cuidadores para pensar. El monólogo interno no es un don biológico puro,
Es lenguaje social internalizado dentro de ti. Es la sociedad hablándote desde dentro. Por eso tu voz interior tiene el tono de tus padres, o el vocabulario de tus profesores, o incluso los reproches de alguien que ya no está. Pero contrary to popular belief, algunos cerebros nunca completan realmente ese salto hacia el silencio interior. Antes de llegar a ellos, mira primero lo que pasa cuando el salto sí ocurre dentro. Cuando piensas en palabras, se activa el área de Broca, la misma región que usas al hablar. Los músculos de tu laringe registran diminutas contracciones, ecos fantasma del habla real sin sonido audible. Tu cerebro está literalmente ensayando movimiento silencioso, como un actor repasando su papel antes del estreno. El psicólogo Alan Baddeley lo llamó bucle fonológico, una cinta mental corta y silenciosamente repetitiva. Ahí repites un número de teléfono, memorizas una frase o ensayas mentalmente una respuesta importante. Es una simulación motora silenciosa. Por eso al leer, sientes que alguien pronuncia las palabras. Por eso una canción se te pega en la cabeza como si estuviera sonando de verdad. Your brain no distingue del todo entre hablar en voz alta y pensar en hablar. Y aquí está el detalle inquietante. Esa voz interior no es solo un adorno mental. Cumple funciones concretas. Te ayuda a planificar, a regularte y a repetir instrucciones difíciles. Te dice, cálmate cuando el pulso sube, ordena tus pasos y sostiene tu enfoque diario. Estudios de neuroimagen muestran monólogo interno rico activando estas regiones incluso al resolver problemas visuales. Los pensamientos parecen viajar sobre raíles del lenguaje, como trenes moviéndose por vías invisibles internas. Y aquí llega el giro que desmonta por completo toda la historia que acabamos de contar. En 2024, Nedergaard y Lupien publicaron un estudio que sacudió por completo el campo científico. Le pusieron nombre técnico al fenómeno, anendofasia, la ausencia total o casi total de habla interna. No es un trastorno ni enfermedad, es simplemente una manera distinta de que la mente humana funcione. Sus sujetos no oían nada dentro, ni palabras, ni frases, ni ensayos silenciosos en la cabeza. Pensaban en imágenes, en formas, en relaciones abstractas, en sensaciones corporales que ellos mismos apenas sabían describir. Los investigadores les propusieron tareas concretas, rimar palabras mentalmente sin decirlas, recordar listas de términos parecidos. Los anendofásicos rendían claramente peor en pruebas de rima y en memoria verbal a corto plazo. Su cerebro no podía apoyarse en el sonido interno para sostener las palabras dentro de la mente. But here's the thing. En razonamiento visual, reconocimiento de patrones y percepción espacial iban igual de bien. Y a veces incluso mejor. No eran mentes deficientes, eran simplemente mentes profundamente distintas y válidas. La ciencia acababa de admitir algo enorme. La voz interior no es un requisito para pensar, es solamente una estrategia entre varias posibles. Entonces, ¿cómo demonios piensan ellos realmente sin ninguna palabra? Aquí la respuesta se vuelve fascinante. Muchos anendofásicos describen su pensamiento como imágenes en movimiento y escenas completas. Otros hablan de sensaciones puras, como saber la respuesta a algo antes de poder ponerla en palabras. Algunos matemáticos famosos, incluido Einstein, describieron algo parecido. Sus ideas llegaban primero como signos e imágenes. Después buscaba palabras para comunicarlas. Otros escritores confiesan vivir inmersos en un torrente verbal imposible de apagar. Hay quienes piensan en música, en olores, en emociones sin etiqueta, sin frases ni imágenes claras. Existe también un fenómeno espejo llamado afantasía, la incapacidad total de generar imágenes mentales dentro de la mente. Un afantásico puede tener monólogo interno riquísimo, pero al imaginar una manzana no ve nada, solo sabe. Combina palabras e imágenes como ejes y obtienes 4 tipos de mente radicalmente distintos en un planeta. Encima, cultura e idioma modifican todo. Un bilingüe alterna su voz interior entre lenguas según la emoción. Algunos meditadores expertos aprenden a silenciar por completo el flujo verbal durante horas enteras de práctica. Turns out, tu vida mental interior es mucho más personal de lo que jamás llegaste a sospechar. Y todo esto apunta a algo mucho más profundo que un simple detalle curioso de laboratorio. Porque esa voz, cuando existe, no solo describe tu experiencia, literalmente la construye pieza a pieza.
Cada vez que te cuentas lo que te pasó hoy, estás fabricando una versión de ti mismo. El narrador interno cose recuerdos, decide qué importa, subraya, olvida, exagera, y todo sin pedirte permiso. Los psicólogos llaman a esto identidad narrativa. Tu yo no es una cosa sólida, es una historia. Es una historia que te cuentas sin parar, y si gira sobre sí misma, aparece la rumiación. Pensar lo mismo, replicarlo 1000 veces, discutir con fantasmas, revivir vergüenzas de hace 10 años enteros. Studies show que la rumiación crónica está vinculada a mayor riesgo de ansiedad, depresión e insomnio. Esa voz que te ayuda a planear puede volverse tu peor enemiga si queda atrapada en bucle. Por eso muchas terapias modernas trabajan directamente sobre ese habla interior tan constante y tan poderosa. La reestructuración cognitiva enseña a discutirle a esa voz, a cambiar el tono, a suavizar los verbos. La meditación mindfulness propone otra ruta distinta. No discutir con ella, solo observarla pasar como nubes. Meditadores avanzados reportan largos periodos de silencio mental profundo, y las neuroimágenes confirman cambios cerebrales reales. Reducciones en la red neuronal por defecto, esa red cerebral asociada al parloteo constante del ego. But here's the twist. Los anendofásicos ya viven en ese silencio profundo desde su nacimiento mismo. Y no son ni más iluminados ni más rotos que los demás, simplemente corren sobre otra vía. El silencio también es pensamiento válido. Ahora, mientras sigues escuchando, observa tu propia mente en directo. ¿Qué está haciendo tu mente ahora mismo? Repite estas palabras medio segundo después de que las oigas. Aparecen imágenes de niños hablando solos, de un cerebro iluminándose, de un buscapersonas sonando en Nevada. ¿Sientes algo sin poder nombrarlo con palabras? Ese pequeño experimento es la versión doméstica del método Herbert. Ponte una alarma aleatoria varias veces al día durante una semana. Cuando suene, congela el instante y pregúntate, justo antes de este sonido, ¿qué había en mi mente? ¿Palabras exactas? ¿Una escena? ¿Una emoción muda? ¿Un cuerpo tenso sin idea clara en ti? Anótalo sin corregirlo, tal como aparezca. Después de 30 o 40 muestras vas a conocerte como ningún test de personalidad puede lograrlo. Descubrirás tu proporción real de habla interna, no la que crees tener. Y aquí va una pista. Estudios muestran que hablarte en segunda persona, dirigirte como si fueras otro, mejora decisiones bajo presión. También reduce la ansiedad social y aumenta la autorregulación cuando el estrés te desborda por completo. Decirte, tú puedes con esto, funciona mejor que decirte, yo puedo con esto. Un truco pequeño, potente. Y sobre todo recuerda algo. Si tu pareja, hijo o amigo piensa distinto, no está roto. Su mente simplemente corre otro sistema operativo, ni mejor ni peor que el tuyo, solo diferente. Aceptar mentes distintas a la tuya quizás sea la forma más madura de inteligencia emocional posible. Pero queda una pregunta más inquietante, y no puedo dejarte sin plantearla antes de terminar esto. Si los anendofásicos no piensan en palabras, ¿en qué sueñan por la noche? ¿Hay diálogo dentro de sus pesadillas? ¿Se hablan los personajes de sus sueños o todo transcurre en silencio absoluto sin una sola voz? La ciencia apenas empieza a explorarlo, y las primeras respuestas son verdaderamente extrañísimas e inesperadas. Voy a dedicarle un video entero muy pronto. Mientras tanto, cuéntame en los comentarios cómo funciona tu mente. ¿Voz constante? ¿Silencio total? ¿Imágenes vívidas? ¿Mezcla rara? Quiero entender exactamente cómo piensas tú por dentro. Es la conversación más rara y más íntima que puedes tener en Internet, y me fascina leerla siempre. Suscríbete si quieres más neurociencia contada así, sin prisa, sin humo y sin promesas vacías. Sigue mirando, porque tu mente aún esconde mucho más de lo que ahora mismo